Hay momentos en la historia que dividen el tiempo en dos, un antes y un después. El 18 de junio de 1967 fue uno de esos momentos. Un hombre subió a un escenario en California. Tocó como nadie había tocado antes. Y al final, tomó su guitarra, la roció con líquido inflamable, la encendió, y mientras ardía frente a 50,000 personas, el mundo del rock nunca volvió a ser el mismo. Esta es la historia de la noche que Jimi Hendrix le prendió fuego al mundo. Para entender lo que pasó esa noche en Monterrey, primero tienes que entender quién era Jimi Hendrix en ese momento. Y la respuesta es sorprendente. En Estados Unidos, nadie lo conocía. Jimi Hendrix era un guitarrista negro de Seattle que llevaba años tocando de fondo para otros artistas, invisible, anónimo, un músico de sesión que cargaba la guitarra de alguien más mientras soñaba con tener la suya propia. Había tocado detrás de Little Richard, había acompañado a Ike Turner, había pasado por decenas de bandas sin que nadie recordara su nombre. En América, Jimi Hendrix era nadie, pero en Inglaterra era otra historia. Un manager llamado Chas Chandler lo descubrió en un club de Nueva York en 1966, lo llevó a Londres y en cuestión de meses, Jimi Hendrix se convirtió en el músico más hablado de toda Europa. Los Beatles lo adoraban, The Who lo respetaban. Eric Clapton, el mejor guitarrista de Inglaterra, salió de ver a Jimi en vivo y le dijo a un amigo: "No sé si seguir tocando la guitarra". Y el Festival de Monterrey de 1967 estaba a punto de cambiar eso. Había un problema enorme esa noche. Un problema con nombre y apellido. The Who, la banda británica liderada por Pete Townshend, estaba en el mismo festival. Y Pete Townshend tenía una tradición bien conocida en el mundo del rock. Al final de cada concierto, destruía su guitarra en el escenario. La estrellaba contra el piso, la lanzaba contra los amplificadores, la hacía pedazos frente al público. Era su firma, su momento, su caos controlado. Y ese día, The Who tocaba antes que Jimi Hendrix. Cuando los organizadores del festival se dieron cuenta de que ambos artistas tenían shows destructivos planeados, el problema fue inmediato. ¿Quién tocaba primero? Nadie quería ser el segundo en destruir su instrumento, porque el segundo siempre parece una copia. La discusión entre los equipos de ambos artistas se extendió durante horas. Pete Townshend no cedía, el equipo de Jimi tampoco. Finalmente la decisión se tomó al azar. Lanzaron una moneda al aire. Pete Townshend ganó el lanzamiento. The Who tocaría primero, y Jimi Hendrix tendría que encontrar la manera de superar lo que Pete Townshend acababa de hacer. Lo que nadie imaginaba es que Jimi Hendrix no iba a superarlo. Lo iba a hacer eterno. The Who subió al escenario y destruyó todo. Pete Townshend hizo lo suyo con una precisión ensayada. El público enloqueció. Y entonces llegó el turno de Jimi Hendrix. Salió al escenario con su banda, vestido con una chaqueta de terciopelo floreada, collares y una presencia que llenaba el espacio antes de tocar una sola nota, y comenzó a tocar. Lo que pasó en los siguientes 53 minutos dejó a 50,000 personas completamente paralizadas. Jimi Hendrix no tocaba la guitarra con las manos solamente, la tocaba con los dientes, la tocaba detrás de la espalda, la hacía sonar de formas que ningún manual de música explicaba. Tocó Purple Haze y el aire vibró diferente. Tocó Like a Rolling Stone de Bob Dylan, y la hizo suya completamente. Tocó Wild Thing y convirtió una canción simple en una experiencia que nadie en ese campo olvidaría jamás. Janis Joplin, que estaba entre el público, lloraba. Brian Jones de los Rolling Stones observaba con la boca abierta. Pete Townshend, el hombre que acababa de destrozar su guitarra, miraba desde los lados del escenario, sin poder creer lo que estaba viendo. Y entonces llegó el momento final. Jimi Hendrix terminó de tocar. El público rugía. Y entonces Jimi se arrodilló frente a su guitarra Fender Stratocaster negra. La puso en el suelo con una calma que contrastaba con todo lo que acababa de pasar. Sacó una lata de líquido inflamable y la roció lentamente. El silencio en el festival fue absoluto. Nadie entendía lo que estaba pasando. Y entonces Jimi Hendrix encendió su guitarra. Las llamas subieron inmediatamente. Anaranjadas, brillantes, reales. Jimi extendió las manos sobre el fuego como un sacerdote en un ritual, como si estuviera bendiciendo algo, o despidiéndose. Después la tomó entre sus manos ardiendo y la destrozó contra el escenario. Pedazos de madera quemada volando sobre las primeras filas. Y mientras todo ardía, Jimi Hendrix se levantó, miró al público, hizo una reverencia y se fue, sin decir una palabra. El Festival de Monterrey no fue el mismo después de eso. El mundo del rock no fue el mismo después de eso. Y Pete Townshend, el hombre que ganó el lanzamiento de moneda,
el hombre que tocó primero esa noche. Declaró años después algo que lo dice todo. Después de ver a Jimi en Monterrey, entendí que había perdido. Jimi Hendrix llegó a Monterrey siendo invisible en su propio país, y se fue siendo la conversación de todo el planeta. No porque tocara mejor que todos, aunque lo hacía, sino porque entendió algo que muy pocos artistas entienden. No basta con ser bueno. Tienes que ser imposible de olvidar. Tienes que dejar algo en llamas cuando te vayas. Y eso no lo enseña ninguna escuela de música. Lo enseña el fuego. Si esta historia te impactó, compártela con alguien que ama el rock o que necesite recordar, porque la música importa. Y dime en los comentarios, ¿cuál crees que fue el momento más épico de la historia del rock en vivo? Nos vemos en el próximo video.